estás? ¿Cómo estás? Esta nochecita voy a responder las preguntas que me dejaron hace más o menos 2 semanitas en una publicación que hice acá en YouTube. Listo. Voy a empezar con esta. ¿Te consideras dominante a la hora de hacer el emoji de labios mordiéndose? Yo supongo que te refieres a cuando estoy, ya sabe, en el acto, ¿sí o qué? Em, sí, yo soy muy, muy dominante. Me encanta tener siempre el control. Siempre me fascina, me encanta, si sabe. Otra por aquí. ¿Te molesta o te incomodan los comentarios de otros hombres en tus videos? No me molesta que los hombres me comenten los videos. Desde que sea siempre con respeto, todo bien. Dice otra, si fueras un sabor de helado, ¿cuál serías? Limón, me encanta el sabor del limón. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? O si ya estudiaste, ¿qué estudias y por qué la leíste? Tucu. A mí me habría encantado estudiar piloto, ser piloto de avión. Siempre me pareció una chimba. ¿De qué parte de Colombia es el acento tan característico que tienes? De Medellín. ¿Vives con alguien? ¿Tienes familia o algo así? Yo actualmente vivo solo. Vivo con mi perra, que se llama Koana. Tiene 5 o 6 años. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué país te gustaría conocer? Ya que sos alérgico. Mi color favorito, yo creo que es obvio. Mi color favorito es el negro, el blanco y el vino tinto. Y un poquito el rojo también, pero tiene que ser un rojo muy oscuro. ¿Qué país te gustaría conocer? México. Me parece un país demasiado interesante. México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, mejor dicho. Prácticamente casi todo LATAM. Y así nos vamos por Europa y eso. Me encantaría conocer Noruega, Finlandia, esos países escandinavos, Suecia, Suiza, me parecen países demasiado lindos, demasiado chimbas. ¿Cómo decidiste comenzar a realizar contenido de ASMR a los desde San Luis, México? Es curioso porque yo empecé a hacer contenido de videojuegos, ¿cierto? Yo empecé a transmitir Call of Duty Mobile. No sé si lo pronuncié bien. Y muchas personas me decían como, hey, tienes una voz como para hacer ASMR, yo no sé qué dice más. Y bueno, yo empecé como a investigar qué es ASMR y eso. Y nada, empecé a meterle a la ASMR, a hacer live en TikTok. Después
pues me creé el canal y aquí estoy. ¿Te gustan los videojuegos y animes? Si es así, ¿cuál es tu favorito? Besos de Brasil. A ver, yo no soy mucho de mirar anime, pero los pocos que yo he visto, se podría decir que mi favorito es Berserk. He visto también Naruto. He visto obviamente Dragon Ball Z. He visto One Punch Man. Y videojuegos. Me encantan los videojuegos. Ahí donde ustedes me ven, soy una rata para los videojuegos. Soy un ratón. Me encantan los videojuegos. ¿Tus tatuajes tienen algún significado en específico? Y si es así, ¿cuál es tu favorito? Mis tatuajes no tienen un significado, unos y otros no. Pero no soy mucho de ir al fondo del tema. Pasa una cosa y es que cuando tú te empiezas a tatuar mucho, ¿cierto? Ya el significado de los tatuajes como que se empieza a ir. Pues imagínate esas personas que están tatuadas literalmente desde la cabeza hasta los pies. Ve a preguntarle el significado. Obviamente no creo que tengan significado. Por ejemplo, los míos no tienen un significado profundo. Es porque tenía plata y listo. Tienes una hora de vida y solo puedes elegir a quién ver por última vez. Solo una persona a quien escoges. Saluditos desde Argentina. Mi madre, obviamente. ¿Te has tatuado algo con relación a una pareja? ¿Cuál es tu tatuaje más grande? ¿Y qué significado tiene para ti? ¿Actualmente tienes pareja? A ver, con una pareja no me he tatuado y considero que mil respetos para las personas que se tatúan con las parejas. Es una cosa bastante complicada. Una decisión muy difícil. ¿Cuál es tu tatuaje más grande? Este. El Oni. El del cuello. Y el de la nuca. ¿Actualmente tienes pareja? Sí, sí tengo pareja. Oye, me encantan tus videos, eres muy lindo. Mi pregunta es, ¿ves animes y es así? ¿Cuál es tu favorito? Berserk. ¿Cómo fue su primera vez? Mi primera vez. A ver. ¿Cómo hago para no sonar tan explícito? Vea, pille pues. Dejémoslo en que mi primera vez fue a los 12 años con una prima. Eso es todo. Mi pregunta es, ¿cuántos años tienes? Si se puede saber. Y otra, ¿te gustan los perros o los gatos? Yo tengo 27 años. A mí me encantan los animales, tanto perros y gatos. Pero si me pusieran a escoger... parce, yo creo que los perros, me encantan los perros. Andarás con una
una seguidora, no abrirías una página de contenido para adultos. Uf, eso me lo han preguntado tanto y me lo han pedido tanto en todas las redes sociales. Nunca hay que, yo siempre he dicho que nunca hay que decir nunca, ¿cierto? Pero en el momento no. Y no creo que lo vaya a hacer. Y el día que no se ha dado el caso, en otra realidad, en otro universo, tuviese que hacerlo, no lo haría explícitamente, si me entiende. No lo haría como tan regalado. Que tan constantemente te sientes incómodo por comentarios recibidos. Eh, Desde que no sean así como les comenté al principio, todo bien. ¿Por qué no muestras tu cara como en algunos ASMR? Bueno, aquí está. Aquí está mi carita. ¿Tienes algún número de la suerte? Como tal, no. Pero uno de mis números favoritos se podría decir que es el número 10. El número 10 me gusta. Y a veces lo utilizo cuando hago una apuesta o cosas así. Y esas fueron las preguntitas y las respuestas. Así que después, en unos meses, hago otra rondita de preguntas y respuestas. Si les gusta este videito, que fue algo un poquito como más, como un poquito diferente, como para salir de la rutina, si sabe, voy a traer un 50 cosas, unas 60 cosas sobre mí. Pues depende. Si veo que esto recibe mucho apoyo y les gusta, lo hago. Entonces, quiero que descanses y que sueñes una chimba. Se cuida pues. Y un saludito a los miembros del canal. Si te quieres unir y desbloquear videos especiales, shorts o apoyarme, puedes oprimir el botón de unirte. Muchas gracias.